Hola a todos. Vamos a hablar hoy sobre las primicias. Las primicias están en el corazón del Señor. Las primicias es lo que el Señor quiere en este tiempo. Y el Señor está como demandando que seamos sabios a la hora de colocar el honor y la honra a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias. Entonces vamos a ver el concepto primero de primicias. Y para eso vamos a ver cuándo aparecen las primicias en la Biblia. En Génesis 4, dice en el curso del tiempo, Caín trajo una ofrenda a Yahweh del producto de la tierra. Él trajo un minja, que es un presente, trajo una ofrenda, algo para honor y honra a Dios. Recordemos que Caín se dedicaba a cosechar los frutos de la tierra porque él era un agricultor. La Biblia sigue diciendo en Génesis 4 y 5, y Abel trajo también del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa. ¿Por qué trajo un animal y su hermano Caín trajo un vegetal, plantas? Porque uno era agricultor y el otro se dedicaba a la ganadería. Entonces trajeron del producto de lo que daban. Pero hubo una diferencia entre uno y otro. La Biblia dice, Yahweh aceptó a Abel y su ofrenda, pero a Caín y sus sacrificios él no consideró. Caín estaba muy desconsolado y su rostro languidenció. ¿Por qué languidenció? Porque él no fue considerado por Dios. Y Dios miró el corazón. Dios miró el corazón. Y en esto entendemos que el corazón es importante, porque Dios no le iba a pedir que traiga un animal, porque él no tenía animales. Pero ¿cuál es la diferencia? Abel trajo el primogénito, el primero, Becorá, el primogénito. Lo primero que tuvo es lo que le presentó al Señor, es decir, trajo la primicia. Pero su hermano no lo hizo. Él juntó algunos frutos, algo de su producción y lo presentó. Su corazón no fue la honra que el Señor esperaba. Y fíjense que dice, Yahweh aceptó a Abel, la palabra Yahá, que es clavar la mirada en o para. Es decir, Dios miró a Abel y su ofrenda. Dios miró lo que estaba haciendo, pero no consideró a su hermano. Entonces, es importante qué es lo que estamos presentando y cómo lo presentamos. ¿Por qué presentó el primogénito? En Éxodo 13, 12 y 14 dice, harás que todo lo que abra matriz sea dedicado a Jehová. Abraham sabía cómo ofrendar. Moisés sabía cómo ofrendar. Cada uno de los entendidos sabía cómo adorar al Señor. David sabía.
la palabra dice que todo lo que abra la matriz sea dedicado a Jehová. Y todo primerizo, Peter, de la cría de tus animales, los machos serán para Yahweh. Es decir, el que abre la matriz es el primogénito. Y son dedicados al Señor. Excepto todo primerizo de asno. ¿Por qué el asno? Porque el asno es una mezcla. Dios no quiere mezclas. Dios quiere lo genuino, lo auténtico, lo correcto. Dice que cuando uno presenta el asno, la palabra dice, sustituirás con un cordero, y si no lo sustituye, lo desnucarás. Es decir, hay que matarlo al primero. O pongo un cordero o mato al asno. También redimirás a todo primogénito de varón entre tus hijos. Es decir, el primer varón primogénito tiene que ser presentado a Dios. Pues sucederá que cuando mañana tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué es esto? Le responderás, con mano fuerte Yahweh nos sacó de Egipto, de casa de esclavos. Entonces, es un memorial de lo que el Señor está haciendo, de lo que hizo en nuestras vidas. Éxodo 23, 19 dice, las primicias, reshit, de los primeros frutos, bikur, de la tierra llevarás a la casa de Yahweh tu Dios. Reshit es lo primero. En lugar, en tiempo, en orden, en rango. Es decir, el Señor está pidiendo lo primero de todo. Lo primero de todo. Bikur es los primeros frutos de la cosecha. Pero dice, de la primer cosecha que vas a hacer, lleva lo primero, lo mejor. No le está pidiendo todo, le está pidiendo una muestra de reconocer a Dios como el dador. Los primeros frutos representan la primera parte de la cosecha. Lo que Dios nos está brindando primero para nuestro sustento. Él es el dador. Jesús fue la primicia, fue el primero. Jesús es el que pagó el precio por nosotros. Y así como el Señor hizo todo y todo fue consumado en Él, Él quiere que nosotros le mostremos con nuestro corazón, nuestro amor, nuestro afecto, nuestra honra. Y la palabra cuando habla de las riquezas, habla como que es la raíz de todos los males. Es decir, es una raíz que está arraigada en nosotros el no poder dar. Y lo más práctico es ver en las cosas cotidianas, es decir, si nos cuesta dar al que tenemos al lado, mucho más nos va a costar darle a Dios. Vamos a ver ahora algo muy específico. ¿En qué momentos se daban las primicias bíblicas? Y vamos a ver 3 momentos. Levítico 23, 1 y 2 dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Dios marca tiempos en la Biblia. En Levítico 23 nos relata las fiestas, Pascua, semanas y cabañas, Pesach, Shavuot y Sukkot. La Pascua del 14 de Nisan, que la próxima Pascua es 5783, y que cae el 15 de abril,
de este año, que es también la fiesta de las primicias, la siega, los primeros frutos, Bikurim. La fiesta de las semanas, Shavuot, que es el 6 de Sivan, que este año es el 5 de junio, que también van los primeros frutos. Y la fiesta de las cabañas, como tercera fiesta, es el 10 de octubre. ¿Qué frutos se entregaban? En la Pascua la cebada. Se hacía la plantación y se veía si estaba madura, si no estaba a bib, si no estaba a punto, se agregaba un mes más para que la cosecha estuviese a punto, y se llevaba una gavilla al sumo sacerdote. Y era la cebada, el trigo todavía no estaba. Y toda la cosecha de trigo se presentaba después para la fiesta de las semanas o el Pentecostés. Y finalmente el resto de los frutos, especialmente las uvas. Por eso distinguimos 3 fiestas, 3 santas convocaciones, es decir, el Señor nos convoca y convoca a que lleven en esos momentos las primicias. Y vamos a ver cada una de ellas. En el antiguo pacto, la Pascua representa la salida del pueblo de Dios de Egipto y representa ese momento donde pasaba la muerte llevándose los primogénitos. Qué notorio, ¿no? Que los primogénitos sean marcados y sean destinados a muertes, excepto los que tenían en sus hogares las puertas marcadas con sangre de cordero. Si una casa tenía las puertas marcadas con la sangre del cordero, el Señor preservaba al primogénito. La Pascua representa el camino, la salida de Egipto. Luego el Antiguo Pacto nos habla de cuando Moisés recibe la ley, y que es las fiestas de las semanas, a los 50 días de la Pascua, y que está relacionada con el trigo, y ya en el desierto, el pueblo en el desierto. Y finalmente, la tierra prometida, la tierra de la promesa, que está relacionado con la uva. Y en el nuevo pacto, la Pascua representa a Cristo trayendo la libertad mediante el precio que pagó en la cruz. También podemos decir el Pentecostés, fiestas de las semanas, es a los 50 días cuando estaban los discípulos y esa multitud de gente que recibió el Espíritu Santo como garantía de la obra del Señor. Y los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos representa Dios en plenitud gobernando con su Hijo. Y vamos a ver personas que tipifican esto. En la Pascua, Josué y Caleb, que ellos creyeron por fe y fueron introducidos hasta la tierra prometida. Las fiestas de las semanas representan esos jóvenes que sus padres murieron en el desierto, pero ellos ingresaron a la tierra prometida. También representa a David como principal exponente de aquellos que estaban dispuestos a ser tratados. Y los tabernáculos es la condición final
de todos aquellos que son escogidos. El primer momento, la Pascua, tiene que ver con la fe. La fe nos introduce en lo que el Señor quiere hacer. Las fiestas de las semanas tienen que ver con ese proceso de desierto y donde uno está siendo modelado, está siendo tratado, y finalmente Tabernáculos tiene que ver con el cumplimiento de lo que el Señor dijo. Vamos a ver esto de otro punto de vista. La cebada, que tiene que ver con la muerte de Jesús, tiene que ver con la muerte y reconocerlo, volver a nacer, y es la primera resurrección, donde somos marcados por la sangre, pero hay todo un proceso después que representa el trigo. Ese proceso tiene que ver con el alma y representa el crecimiento, la madurez y empezar a tomar identidad. Y donde el Espíritu Santo es el que tiene preeminencia en cuanto a ser nuestro guía y a quien nos da las pautas a obedecer. Y finalmente la uva, los tabernáculos, que representa el reino, la vida eterna, y es nuestro cuerpo glorificado. Y es el cumplimiento de la promesa. Entonces, estos tres frutos, la cebada, el trigo y la uva, representan los condimentos perfectos de la cena, para hacer el pan y para hacer el vino. La cebada. La cebada se usa un proceso de cribación, que es separar los granos simplemente con aventarlos, con moverlos de un lado para otro. Los granos se desprenden, y también tiene que ver con ese proceso de Pascua, que es el pan sin leudar, el pan en estado natural, que se come en la Pascua y en la fiesta de los panes sin levadura. Cuando hablamos de la fiesta de las semanas, hablamos del trigo. El trigo, se usa un elemento que se llama tribulum, que es para trillar. Hoy en día se usan trilladoras manuales, pero el trigo necesita un proceso más contundente, necesita ser molido con una prensa, con piedras pesadas, y el pan que se produce es un pan leudado, un pan que está afectado con la ley del antiguo pacto que Moisés dio a conocer. Y finalmente tenemos un proceso de vino que exige mayor procesamiento, más duro, que es la trituración. Vemos que la cebada es simplemente moverlo, el trigo lleva otro proceso mucho mayor, y la uva otro proceso mayor todavía, más doloroso, que es pisado, para poder sacar el vino. La cebada tiene que ver en lo individual con la justificación del pecado que hizo el Señor. El trigo tiene que ver con la santificación, que lo hace el Espíritu Santo a través de la guianza, y que nosotros nos apartamos y vamos cambiando. Y la uva tiene que ver con la glorificación. A nivel colectivo de iglesia, podemos decir que la cebada representa la iglesia del desierto, que sale de Egipto y que se mueve a través de la mano poderosa de Dios, a través de los milagros, y avanza. La ropa no envejece, el Señor le da la provisión del maná, la comida, el agua. Es decir, aquella iglesia que funciona por milagro de Dios. La iglesia del trigo, la iglesia ya del Espíritu, aquella que empieza a conquistar la tierra prometida y que va avanzando en la guianza del Espíritu.
pero hay una iglesia posterior, que es la iglesia de la uva, que es la iglesia de la gloria, esa iglesia potente, desarrollada y madura ya, que pasó por el desierto, pasó por todo un crecimiento y madurez y está viviendo en el reino. Y a nivel de resurrección y juicios, la cebada representa los primeros frutos, que son por la fe, es decir, la primera resurrección. El trigo representa los frutos de la iglesia en general, y el juicio del gran trono blanco, que es la segunda resurrección, y la uva aquellos que necesitan mucho mayor tratamiento, es decir, que fueron no creyentes o fueron a medias y son expuestos al juicio final, al final de los tiempos. Entonces esto nos hace ver estas preguntas, estas afirmaciones. El tipo de mi primicia determina que estoy conquistando. Si estoy dando cebada, si estoy dando trigo, si estoy dando uva. ¿En qué grado de proceso estoy? El tipo de mi primicia que estoy dando es fruto de lo que voy a hacer. La calidad de mi primicia, es decir, lo mejor, lo que estoy dando, eso determina mi nivel de madurez y de honra. La honra y la madurez está determinada por la calidad. La cantidad de mi primicia determina mi nivel de resurrección. La cantidad de mi primicia. Si más doy, entiendo lo que es ser un dador. Significa que he muerto y he resucitado y sé quién es Dios en esencia. ¿Y en qué tiempo doy mi primicia? Es decir, la estoy dando una primicia de Pascua, una primicia de semanas o una primicia de tabernáculo. No está identificada con el tiempo físico, sino con dónde estoy parado para dar eso, para dar mi primicia. ¿Cómo presentar las primicias? Honra a Jehová, dice Proverbios 3, 9 y 10, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El Señor hace una promesa, dice que si nosotros lo honramos a Él, trayéndole nuestras primicias y nuestros bienes, Él va a llenar nuestras alacenas, nuestras heladeras, nuestras cuentas corrientes, nuestras cajas de ahorros. Va a haber la provisión en todos los sentidos, porque el Señor está haciendo su obra y va a reconocer a aquellos que den lo mejor de la primicia. Es decir, que la primicia trae multiplicación. Pero ¿cómo debo dar? Éxodo 23, 19, traerás los mejores primeros frutos, no cualquiera. Tiene que ser los mejores. Es decir, a veces entregamos determinadas cosas y lo damos a media. Le doy un ejemplo. Usted cuando da una ofrenda a alguna persona, ¿le compra lo peor o le da lo que le sobra? ¿O le da lo mismo que consume usted? ¿O le da algo mejor de lo que consume usted normalmente? Eso determina el nivel de honra hacia el otro, pero también determina el nivel de honra hacia Dios. Deuteronomio 26, 1 y 2 dice: cuando hayas entrado a la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia y hayas tomado posesión de ellas
y ya estés establecido allí, recogerás las primicias de los primeros frutos que produzca la tierra, que el Señor tu Dios va a darte, las pondrás en una cesta e irás con ellas al lugar que el Señor Dios escoja como morada de su nombre. Es decir, las primicias son una gratitud por la provisión y la herencia y se da en el lugar donde Dios tiene su morada. Sigue diciendo Éxodo 23, del 19 al 23. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerá a la casa de Yahweh, tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre, porque era una tradición egipcia. Y aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Es decir, que poner primicias hace que el Señor actúe a través de su ángel que nos va a estar guardando en el camino y nos va a ir introduciendo a donde Él quiere. Él tiene ya el camino preparado, pero la primicia habilita al ángel. Guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. En otra versión dice, escrito en sus entrañas. Pero si en verdad oyes su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Es decir, que el Señor, si nosotros obedecemos a lo que nos viene diciendo, los enemigos nuestros van a ser enemigos de Él. Y a mí no me gustaría tener de enemigo a Dios, porque seguramente voy a salir perdiendo. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. El Señor no nos dice que vamos a tener un camino fácil. Nos está diciendo que en la tierra prometida dejó 7 tribus para probar al pueblo, para que conozca, para que sepa hacer la guerra, porque no la ha hecho en el desierto. Entonces, esos jóvenes que cuando empezaron en el desierto tenían 20, no estaban en edad de guerrear, evidentemente no han participado mucho de conflictos. Y el Señor dice, en la tierra prometida, mi ángel irá delante de ti para combatir con todas esas tribus que dejé, todos esos espíritus, todos esos sistemas están ahí, pero el ángel va a actuar. No te postrarás ante sus dioses, ni le rendirás culto, ni harás según sus obras, sino que los destruirás por completo y destrozarás enteramente sus estelas, sus piedras rituales. Serviréis a Yahweh vuestro Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Entonces, si servimos a Dios, Él va a bendecir lo que nosotros tengamos, nuestra provisión. Y apartaré la enfermedad de en medio de ti. Es decir, no hay enfermedad, no hay COVID, no hay nada que los pueda tocar. No habrá en tu tierra mujer que aborte ni estéril, serán productivos. Y haré que el número de tus días sea completado. Y esto es tremendo. Es decir, que si nosotros obedecemos, empezando por diezmos, ofrendas y primicias, el Señor lo que va a hacer es que nuestros días sean completados, es decir, que nuestro propósito va a ser completado. Vamos a tener larga vida y vamos a poder cumplir con lo que el Señor pautó para nosotros. Todo eso que escribió en el libro de la vida, todo eso va a estar hecho. Enviaré mi terror delante de ti y trastornaré a todo pueblo donde tú entres. Y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Mire, esto es tremendo, porque usted va a ir a una casa y va a ver que todo lo que está se va a someter.
Todo lo que está se va a someter. Delante de ti enviaré la avispa que expulsará de tu presencia al Ebeo, al Cananeo y al Eteo. No los echaré de tu presencia en un solo año, para que la tierra no quede desolada y no se multipliquen contra ti las bestias del campo. Y esto me llamó mucho la atención, porque nos habla de que en esta obra que el Señor hace luego de las primicias, va a ser una obra progresiva, no va a ser solamente en un año, sino que deja parte de los enemigos, no va a estar totalmente allanado para que no se multipliquen otras cosas peores. Poco a poco lo iré echando de tu presencia. ¿Hasta qué? Hasta que fructifiques y heredes la tierra. Es decir, que todo este proceso es para la herencia y dar frutos. Para la herencia y dar frutos. Para finalizar, algunas primicias. Por ejemplo, cuando uno produce o tiene cosecha, galletitas, dulces, prendas. Es decir, la primera tengo que consagrarla. Mi primer sueldo, cuando entro a trabajar, los aumentos de salarios. Por ejemplo, una persona que viene ganando, por decir un número, 10.000 pesos y va a ganar 11, esos 1.000 que ganó de más es una primicia. Entonces, el primer mes de aumento, esos 1.000 pesos lo consagra al Señor. Y después el otro mes ya podrá gozar del sueldo completo. Los ingresos extras de mi negocio, réditos financieros, y cuando puse esto pensé en gente que está haciendo inversiones y tiene plata, y por ejemplo un ahorro. Entonces, cuando saca el ahorro, la plata se multiplicó. Va a haber un extra. Ese extra, la primera vez es una primicia, pero sobre eso hay que diezmar. Por ejemplo, dice, en regalos y herencia puse la palabra diezmado. ¿Por qué? Si a usted le regalan un auto, si ese auto está diezmado, está redimido. Entonces usted no necesita diezmar. Si le dan un regalo y es alguien que diezma, esa persona ya diezmó de sus ingresos, compró algo y se lo dio. Ese regalo ya está diezmado, está redimido. Entonces usted lo que necesita es sobre ese primer regalo dar una primicia, reconociendo lo que el Señor hace. Y nuestros hijos primogénitos. Bueno, aquí hemos finalizado. Estamos en un mes de inicio de este calendario solar. Es un mes ideal para primicias, porque usted lo que haga al principio va a marcar el resto. Tu nivel, dice el apóstol Ronnie, que el nivel que tengamos nosotros de consagración a Dios va a ser el nivel de respuesta de Dios hacia nosotros. Entonces, seamos sabios y entendamos que las primicias nos abren un camino tremendo y que nos van posicionando en esa iglesia gloriosa, nos están posicionando en ese individuo que maduró, tiene identidad y vive en el reino. Bueno, les bendigo y nos vemos en el próximo encuentro, sabiendo que este 2022 va a ser un año glorioso donde la iglesia posicionada, la iglesia entendida, va a salir triunfante de todos los enemigos, porque el ángel está peleando la batalla por nosotros.
pero también va a salir triunfante en madurez, en crecimiento. Y vamos a ser de aquellos que cumplen todos los procesos y maduran para el Señor. Así que aproveche este tiempo para darle la honra debida al Señor. Les bendigo.